Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Nuevamente felices de estar reunidos como iglesia juntos en este lugar compartiendo la alegría de tener la palabra del Señor entre nosotros, sus amados hijos, su amada iglesia. Nuevamente le decimos bienvenidos a todos los que se fueron conectando mientras estábamos en tiempo de alabanza, de enseñanza infantil. Bienvenidos, estamos todos gozosos en nuestra hermosa iglesia Vida Nueva de las Asambleas de Dios, acá en Armenia del barrio La Fachada. Y esta noche vamos a disponer el corazón porque Dios va a seguir hablando. Él no ha cesado de hablar a nuestra vida y nosotros somos felices de saber que tenemos un Padre que nos ama, nos advierte, nos consuela, nos exhorta a través de su palabra, nos da ánimo. Tenemos su palabra viva entre nosotros, así es que dispongámonos en este momento para darle toda la adoración y toda la alabanza al Señor con nuestra actitud de reverencia, escuchando su palabra. Esta noche quiero hablarles de un tema muy bonito, muy especial, que compete a toda la iglesia, a todos los que hemos llegado a los pies de Cristo, que hemos sido lavados, perdonados por su sangre preciosa que nos ha cambiado la vida. A todos el Señor en esta noche nos va a hablar y yo le invito para que usted allí tenga su corazón dispuesto para tener esa actitud de reverencia. Esta noche les voy a hablar de las evidencias de una vida nueva en Cristo Jesús. Las evidencias de una vida nueva en Cristo Jesús. Y el propósito es que a través de la lectura del texto que vamos a hacer en este momento en la carta a los Efesios, escuchemos el propósito que Dios tiene para toda su iglesia. Que mantengamos la unidad como hijos, asimismo que seamos como instrumentos de consuelo, de ánimo y de esperanza para muchas personas más. Quiero que vaya conmigo a la carta a los Efesios, capítulo 4. Vamos a ir al final allí del capítulo 4 en el versículo 31 y 32. Gloria a Dios por su bendita palabra. La leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Efesios 4, versículo 31-32. Voy a leer en versión Reina Valera. Quítesen de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. Qué hermosa conclusión allí en ese capítulo 4 que viene hablando de un tema tan bonito como el ahora el Espíritu Santo en la iglesia del Señor. Esta carta a los Efesios o a la iglesia de Éfeso fue escrita por el apóstol Pablo. Algunos mencionan que Pablo se encontraba en prisión cuando escribió esta carta, pero aún así, a pesar de lo difícil de la situación que él estaba viviendo, Pablo siempre da un mensaje alentador a la iglesia y a los nuevos creyentes en Cristo Jesús. En la carta a los Efesios, los 3 primeros capítulos, está hablando Pablo acerca de doctrina, de lo básico, de la creencia de los que hemos llegado a Cristo. En ese tiempo hablando a la iglesia de Éfeso, en este tiempo también hablando a nuestro corazón. Pero del capítulo 4 al 6 está hablando Pablo de la manera de cómo poner en práctica o poner por obra aquello que nos está enseñando en los 3 primeros capítulos acerca de la doctrina de Cristo nuestro Señor y Salvador. La forma como debemos mostrar la verdadera vida, el verdadero cambio que debe haber en la vida de un cristiano, de uno que le ha entregado su corazón a Jesús. Todo este capítulo 4 viene hablando de la unidad de la iglesia. Amén. Gracias a la obra del Espíritu Santo, que allí se hace una relevancia, se le da un énfasis a que la obra del Espíritu Santo
está sobre la iglesia del Señor y que nosotros lo necesitamos para poder ser los instrumentos que Dios quiere que seamos como su amada iglesia. Pero de todo este capítulo 4 que habla de cosas tan bonitas, quise tomar estos últimos versículos como una conclusión de todo lo que Pablo viene hablando allí en este capítulo 4. Y son esos últimos 2 versículos que los encuentro como ese broche o ese sello de oro allí en la enseñanza de este capítulo 4. El título que le hemos dado en esta noche a la enseñanza es El perdón que nos da la nueva vida en Cristo Jesús. El perdón. Quiero hacer esta noche mucha relevancia en el perdón. 3 consejos para experimentar el verdadero perdón. Y es el perdón en Cristo. Amén. Y dice allí el versículo 31. Me llama mucho la atención porque lo dice de una manera muy especial. Abandonen las costumbres que los ha tenido alejados de Cristo. Estoy mirando acá en otras versiones de la Biblia, ¿sí? Esos mismos 2 versículos hablan de líbresen, o quítesen, o aléjesen. O también dice, renuncie a seguir viviendo alejado del Señor. Pablo menciona algunos de los comportamientos que ha tenido o que vive una persona alejado de Dios, y él hace el comparativo y él hace la mención para que lo tengamos claro, porque muchas veces siendo nosotros los que llamamos ser, los que decimos ser los hijos de Dios, los que caminamos con Cristo, y aún tenemos muchas de esos comportamientos que está mencionando allí Pablo. Él, por ejemplo, menciona la amargura, menciona también la ira, la furia o el enojo. He mirado en varias versiones de qué manera lo expresa. También habla de los gritos, habla de las calumnias, otras versiones dicen insultos, palabras ásperas o maledicencia. Pero también dice, abandonen la malicia, la mala conducta o la maldad. No podemos sentir la llenura del Espíritu Santo, mis amados hermanos, en nuestras vidas si seguimos estando llenos de esas costumbres o esos comportamientos que traen tristeza al mismo Espíritu Santo de Dios, del cual nosotros fuimos llenos, con el cual fuimos sellados cuando lo recibimos a Él en nuestra vida. Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, no nos dice esto como una sugerencia o como que, mire, en la medida que usted va caminando en la fe, vaya dejando poco a poco estas cositas que usted sabe que lo alejan del Señor. Pablo dice tajantemente, abandonen, líbresen, quítesen. Así como, no es como una orden, pero sí es una orden, porque es una manera como Pablo, un hombre de decisión, también experimentó instantáneamente el perdón y la acogida de Cristo cuando tuvo allí ese encuentro con Él. Él no dice, si puede, váyanse liberando de las amarguras, o si pueden, vayan tratando de quitar la ira de sus vidas, o en la medida que ustedes vayan caminando en la fe, usted va a ir dejando de ser tan calumniador, o usted va dejando de decir malas palabras. Pablo no lo dice de esa manera, él dice tajantemente, abandonen las costumbres que los han mantenido alejados de Cristo Jesús. Pablo era un hombre de decisión, y volviendo allí a ese momento cuando Pablo se encontró con Jesús, cuando el Señor se le presentó y le cambió su vida, a él solo le bastó saber que era Jesús con quien él estaba teniendo ese encuentro, y le dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Aquí estoy, aquí está mi vida, Señor. He tenido un sumario de una cantidad de cosas que he venido haciendo en mis años de vida aquí en la tierra, pero ahora tengo este encuentro contigo, con Dios mismo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así fue la manera como Pablo tajantemente venir caminando, persiguiendo a los hijos de Dios, persiguiendo a la iglesia, se encontró con Jesús. Inmediatamente su vida cambió. Y es la invitación en esta noche. Hay muchos cristianos
que aman al Señor, no lo dudamos, pero no han aceptado aún el consejo de dejar esas malas costumbres o esos comportamientos que los han tenido alejados del Señor y no han podido experimentar la llenura de Cristo en sus vidas, porque aún hay mucho de esos comportamientos del pasado o del viejo hombre que siguen en sus vidas. Amén. Por ejemplo, aquí alguna mención de los que me dice aquí el texto bíblico. Habla, por ejemplo, de las amarguras o las tristezas o los desaciertos de la vida o las derrotas y los engaños o los odios. Esas cosas que sabemos que del pasado fueron mal hechas, que tuvimos circunstancias que no quisiéramos volver a vivir y que se han quedado como un sentimiento allí amargo en nuestro corazón, y que es una manera como el enemigo nos oprime para que veamos la grandeza que Dios tiene cuando nos recibió en su reino, en sus manos, cuando nos dio la oportunidad de vivir. Aún así decimos: yo te amo, Señor, quítame esta amargura. Y tenemos esos recuerdos. Yo le invito en esta noche para que usted le diga al Señor: Señor, hoy decido delante de ti renunciar a esa amargura, dejarla, Señor, creer que tú eres mi Dios que me consuela y me llena, y esa amargura no la quiero más en mi vida. No quiero más esa tristeza del pasado, no quiero más ese dolor de un desacuerdo, de un desacierto. Muchos, dice allí la palabra también, muchos con ira, o los fosforitos, enojados, que uno dice muchas veces: es mejor dejarlos solitos y no decirles nada porque tiene un genio parejito. Dice aquí Pablo: abandonen la ira, porque Pablo está haciendo mención que esos son comportamientos de una persona que no ha tenido ese encuentro íntimo con Jesús. Actuando impulsivamente, respondiendo según las emociones del momento y no en la sabiduría del Señor. Otros quizás gritando y colocando su posición como que realmente es la que tiene peso y que lo que se dice es lo que yo digo y aquí no hay nada más, ninguna opinión para decir, sino mi palabra es la que tiene peso. A eso se refiere Pablo, a esos que actuamos o que están actuando de esa manera o que hemos actuado y que en algún momento a veces se exasperan esas emociones y volvemos a caer en esa clase de comportamientos. También dice allí: algunos calumniando, hablando mal de la familia, hablando mal de los hermanos de la iglesia, hablando mal de los pastores de la iglesia. Peor aún ahora con la situación que estamos viviendo en el país, hablando mal de los gobernantes. Todos los gobernantes, para todas las personas, hay unos buenos, hay unos malos, hay unos que apoyamos, otros que no apoyamos, pero esa no es la posición de un hijo de Dios. Lo que la palabra nos dice como hijos de Dios es que oremos por ellos, que los bendigamos, que así como pedimos sabiduría de Dios para nuestros hijos o nuestra familia, pidamos esa sabiduría del Señor para nuestros gobernantes, la protección para ellos. Ellos están ahí porque Dios lo ha permitido, mis amados hermanos. También dice en otra versión: hablan de manera áspera, sin afecto, con altivez en sus palabras. Pero también dice: hay otros maliciosos, practicando la maldad, el desquite, la venganza, el sacarme la espinita. Esa no es la manera de obrar de un verdadero hijo de Dios. Y Pablo está mencionando eso, porque Pablo está hablando a una iglesia nueva, a una iglesia que ya tiene la palabra del Señor entre ellos, pero dentro de esas personas hay personas que tienen ese tipo de comportamiento. ¿Será que en este tiempo también pasa en nuestras congregaciones? Personas que hemos llegado a los pies de Cristo, que hemos entregado nuestras vidas al Señor, pero que aún arrastramos con esos comportamientos de los cuales Pablo nos dice en esta noche: abandonen, dejen esas costumbres. Eso no es lo que agrada al Señor. Eso es lo tremendo del pasaje, que no le está hablando a gente inconversa o a gente de afuera, a gente que no ha tenido un encuentro con Cristo. Pablo le está hablando a la iglesia,
a la iglesia de Éfeso, pero también a la iglesia de hoy. Amén. Hay que revisar nuestro comportamiento, tomar decisiones, porque antes y ahora la iglesia está llena de personas así. Personas con toda esta clase de comportamientos que Pablo está describiendo tan claramente. Amén. Comportamientos como el de alguien que no conoce el amor tan grande y tan generoso de Dios. Porque cuando hemos caído y hemos tenido un comportamiento de estos que menciona Pablo allí, es como si olvidáramos el amor que hemos recibido de Dios, el cuidado, el perdón, la misericordia y la bondad de Él, y actuamos en nuestra carne. Podemos comenzar desde nuestra misma casa. ¿Qué comportamiento de estos o cuántos de estos debemos abandonar hoy mismo, ya mismo? No seguir dañando a los que viven con nosotros, al hermoso regalo que Dios nos ha dado, a nuestros hijos, a nuestro esposo o nuestra esposa. Yo pensaba en la medida que iba haciendo este texto, que lo iba estudiando, todos estos comportamientos de una manera muy común los expresamos dentro del núcleo, dentro de la familia. Allí en la familia estamos actuando con ira, a veces con palabras ásperas, a veces calumniando, a veces diciendo cosas. Todo lo que dice allí Pablo, teniendo amargura, esposas en contra de su esposo o viceversa, o de los hijos con los padres. Cuando a lo que nos llama el Señor es que abandonemos, hermanos. Es un llamado a usted que me está viendo en este momento. Es un llamado a despojarse de ese peso del cual el Señor ya nos quiso liberar, pero que muchos no hemos querido soltar o no han querido soltar. Hoy el llamado es a abandonar esos comportamientos. Recuerda, hermano, que es solamente acercarse al Señor. Él con su bendita sabiduría nos va a dar, a través de su Espíritu Santo, toda la fuerza, todo el poder, todo lo que necesitamos para abandonar esas cosas y comenzar a caminar de la manera como Dios quiere que nosotros lo hagamos. Pero lo segundo que dice allí también en el versículo 32 es que abundemos en el ejemplo del carácter de Cristo. El versículo 32 dice: antes, sé benignos unos con otros, misericordiosos. Amén. Abunden en el ejemplo de Cristo. Cuando uno lee allí que dice, antes sé benignos y misericordiosos, uno sabe que cuando Jesús le dijo a sus apóstoles que aprendamos de Él o que aprended de mí, Él les dijo, sean mansos y humildes. Él les pudo haber dicho, aprendan de mí cómo hago las liberaciones, cómo hago los milagros, cómo se hacen las sanidades, cómo se debe hablar, cómo se debe dirigir a la gente. Pero Jesús les dijo a ellos, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El primer punto que acabamos de ver decía que debemos abandonar esas costumbres que nos han mantenido o que nos mantienen alejados de Cristo. Pero lo segundo es abundar en el carácter, en el ejemplo de Cristo. Y dice dos cosas puntuales allí de Jesús. Dice, sean buenos y sean compasivos los unos con los otros. Cuando uno lee las otras versiones, la NBI, la PDT, la NTV, leyendo el mismo texto, dice, sean amables y considerados. Pero también dice, sean bondadosos y compasivos. Y también dice, sean amables y de buen corazón. Otra versión dice, sean benignos, misericordiosos, la Reina Valera que acabamos de leer. Estamos viviendo un tiempo donde tenemos como nunca antes la posibilidad o el privilegio de poder ser de bendición para otras personas. Estamos en una maravillosa oportunidad que Dios nos ha dado para ser buenos, para ser de bendición a otros. Por ejemplo, la ayuda a nuestra familia, a los hermanos de la iglesia, debe ser una prioridad. Debe estar allí en esa lista de prioridades. Nosotros como hijos de Dios, de ser buenos, compasivos, misericordiosos, de buen corazón, con los de la familia, con los hermanos de la iglesia y con la iglesia, mis amados.
No podemos seguir teniendo un pensamiento egoísta, donde pensamos que todas las bendiciones que recibimos son para nosotros y se quedan en nosotros. La verdad es que el Señor nos bendice para que seamos de bendición para otros hermanos, para que nosotros no solamente pensemos que somos los únicos con necesidades, sino que hay otros más, muchos más hermanos, con grandes necesidades. ¿Qué tal estamos de compasión y de bondad? ¿Qué tanto estamos disponiendo de nuestra vida, de nuestro tiempo, para ir a bendecir otro hermano, otra familia, a nuestra misma familia, hermanos? Es un llamado del Señor y yo le quiero hacer 2 preguntas en esta noche. La primera es, en todo este tiempo que hemos estado así, ¿usted se ha sentido bendecido o bendecida por el Señor? ¿Ha sentido el cuidado de Dios? ¿Ha sentido la bondad de Dios en este tiempo en su vida? Y lo segundo que le quiero preguntar en esta noche es, ¿cuánto ha bendecido usted a su familia? ¿Cuánto ha bendecido usted a sus hermanos en Cristo? ¿Cuánto ha bendecido usted a la iglesia que Dios nos ha dado, que es la que permite en este tiempo estar juntos y reunidos, llevando su palabra? ¿Cuánto ha bendecido de lo que Dios le ha bendecido a usted? La palabra dice que cuando Jesús veía las multitudes, dice que Él sentía compasión de ellos. Y la verdad, hermanos, yo creo que usted y yo somos fieles testigos. No necesitamos ni siquiera que nos cuenten, aunque es maravilloso escuchar los consejos, los testimonios, todo lo que Dios hace. Pero usted y yo sabemos, hemos vivido y experimentado la misericordia, la compasión y la bondad de Dios en este tiempo. Pero aquí el consejo, ¿cuál es? El que Pablo nos dice, seamos abundantes en ese mismo ejemplo de Jesús. Seamos muy misericordiosos, seamos muy compasivos. No llegaremos a la estatura de Cristo porque su amor y su bondad no tiene límite. Pero tú y yo, que tenemos la estatura en el varón perfecto que es en Cristo Jesús, tenemos la medida. No nos comparamos el uno con el otro diciendo yo soy más bueno que tú, yo doy más que tú, yo ayudo más que tú. No, nuestra medida es Jesús. Pero el llamado es a abundar en esa compasión y en esa misericordia del Señor Jesús como ejemplo. Priorizar en la bondad y en la misericordia. Quizás la lista de tus prioridades pueden ser pago de deudas, pago de servicios, pago del colegio, pago de la comida, pago del arriendo. Todo eso son prioridades para nosotros caminar y vivir por esta tierra. Pero ¿qué tal si tú le crees hoy al Señor y por encima de esas prioridades tú le das lo que Dios te pide a ti y a mí como obediencia, pero también colocamos la generosidad y el cuidado hacia otras personas como una prioridad en nuestras vidas? Quiero decirte algo. ¿Sabías que tú y yo somos prioridad para el Señor? Si tú y yo no hubiésemos sido la prioridad de Cristo, Él en la cruz no se hubiese sacrificado por todos nosotros. Tal vez alguna otra cosa hubiese pasado en la voluntad o en la soberanía del Señor. Pero éramos tanto su prioridad, somos tanto su prioridad, que Él nos habla en su palabra, que tú y yo somos como la niña de nuestros ojos. ¿Cuánto cuidas y cuánto valoras tú la niña de tus ojos? Así dice la palabra, que con ese mismo cuidado, en ese mismo amor, en ese mismo especial afecto, tú y yo somos para el Señor. Tú y yo sí somos la prioridad para el Señor. En la bondad y en la misericordia, Él ha sido demasiado generoso y así quiere que tú y yo seamos también, hermanos. Tal vez abstenernos de algunos gusticos, de la comida que compramos allí, o de los gustos, de la moda, o de las cositas que decimos mis lujitos, que yo me doy el gusto. ¿Qué tal si más bien esos gustos, los gustos de un cristiano, es decir, yo sirvo a un hermano, yo ayudo a una familia, yo bendigo al necesitado, yo coordino con mi iglesia para ver cuántas familias podemos ayudar en este tiempo? ¿Qué tal si esos gustos ya no se vuelven tan egoístas o tan personales, que no es tan malo hacerlo?
pero esos gustos no deben ser por encima de la prioridad nuestra, que es a lo que el Señor nos llama en esta noche, la bondad y la compasión hacia los demás. La iglesia tiene una base de datos muy completa, muy extensa. Mantenemos en comunicación constante con prácticamente todas las familias. Hermanos, la iglesia ayuda hasta donde podemos, pero hay tantas necesidades, hermanos. A veces uno queda tan impotente cuando ve el sufrimiento, cuando ve la necesidad en los hermanos. ¿Qué tal si este tiempo Dios, allí tú en intimidad con Él, le dices al Señor que te dé ese gozo, esa libertad de dar, esa libertad de poder servir, de la misma manera que has sido bendecido, así mismo podamos servir y ayudar a nuestras familias, a nuestros hermanos en Cristo? Estamos hablando de decisión. Hoy es el día de decidir. Vamos, 2 puntos. Abandonar esa vida del pasado, abandonar esas costumbres del pasado que nos alejaban de Cristo. Y lo segundo, abundar en ese carácter de Jesús. Cuando un pequeño, es una historia hermosa, se le acercó a Jesús, estaba Jesús probando allí a sus discípulos, su fe, dice la palabra. Y había una multitud que eran por lo menos 15,000 escuchando su palabra. Y dice que Jesús miró a esa multitud y Jesús sabía que había que alimentarlos, porque Él sabe toda nuestra necesidad. Y lo único que encontraron fue a ese pequeño con 2 panes y 5 peces. Cuando ese pequeño presentó eso poco que tenía en las manos del Señor, el milagro ocurrió en las mismas manos de ellos. Ni siquiera Jesús fue el que manifestó, no lo menciona la palabra, cómo fue, de qué manera, qué pasó. Lo que dice es que eso se multiplicó, comieron todos fueron saciados y dice que hasta sobró de la bendición por la disposición de un pequeño, con lo poco que tenía. Tal vez hemos dicho o hemos pensado, es que yo no tengo para dar. Claro que sí tenemos para dar. Siempre tenemos para bendecir a otros. Siempre tenemos para ayudar a otros hermanos. De lo que Dios nos da. Una palabra, algo material, algo físico, no sé, pero siempre el Señor nos da para que nosotros demos a los demás. Así es que, si nosotros vamos a dar, no vamos a dar pensando que si yo doy, pues voy a recibir algo. Porque la verdad ese no es el modelo de la palabra. La verdad la palabra del Señor dice que es más bienaventurado dar que recibir. O sea, el Señor apela primero a que nosotros mostremos su amor. Pero ¿sabes? Él ya hace tiempo nos mostró su amor. El primero ya nos dio su amor y sabemos que es un amor grande. Pero aún así, Él nos da la oportunidad de que nosotros también tomemos la decisión. Por eso dice la palabra, es más bienaventurado dar que recibir. Dar de corazón produce mucha alegría, hermanos, en nosotros, pero también en el corazón de Dios. Abundemos en ese ejemplo del carácter de Jesús. Y lo último que también podemos encontrar allí, en ese versículo 32, que es en lo que me quiero centrar, es perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Lo tercero que podemos ver allí es aplique en otro el mismo amor y perdón que ha recibido de Cristo. Aplique en otro, actuemos de la misma manera en otros, así como Dios ha sido con nosotros, hagámoslo con otros. Pero aquí hace énfasis especial en el perdón. Ya hablamos que en el segundo punto la importancia de abundar en la compasión y misericordia de Jesús y dando de corazón. Pero aquí está hablando también el Señor de hacer, de un actuar, de un aplicar, de un practicar en la vida. Y es el perdón. ¿Por qué hará tanto énfasis en el perdón en esta palabra? Allí leyéndolo en varias versiones dicen, perdónense
como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Otra versión dice, perdónense mutuamente. Otra versión dice, perdónense unos a otros. Y en la Reina Valera dice, perdonándoos como ya nos perdonó el Señor. Él ya nos perdonó. ¿Sabían ustedes, hermanos, que gracias al perdón que Dios nos dio a usted y a mí, en este momento es posible que usted y yo tengamos vida? Y tenemos vida con muchas bendiciones que Dios nos ha dado, pero quiero resaltar 3 de esos regalos maravillosos que nos ha sido dado a través del perdón de Dios que recibimos por la muerte de Cristo Jesús en la cruz. El primero podríamos hablar es que gracias a su perdón, dice la palabra en Juan 10:10, tenemos vida y tenemos vida en abundancia. Amén. Tenemos vida nueva en Cristo, lo dice allí en 2 Corintios. Pero también tenemos salvación y tenemos vida eterna, hermanos. Y la tenemos asegurada en el cielo, dice la palabra, que cuando tú y yo hemos aceptado a Cristo, nos hemos arrepentido, hemos puesto nuestra fe en Él, de Él viene la salvación y la vida eterna en el cielo. Pero además, aquí en este trasegar de la vida, tenemos su gracia, tenemos su cuidado, tenemos su misericordia, tenemos también su fidelidad y tenemos su consuelo. Cada momento que hemos necesitado ese consuelo del Señor. ¿Qué tal no tener esos regalos? ¿Qué tal no tener esa presencia, esa fidelidad del Señor en nosotros, mis hermanos? La palabra dice que en Cristo tenemos abogado. Él nos defiende a nosotros. Él, aún estando en la agonía de la cruz, allí en el Calvario, le dijo al Padre, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Jesús predicó aquí en la tierra del reino de los cielos, pero Él también siempre habló del perdón. No puede haber un cristiano o un hijo de Dios que ame a Cristo, pero que odie a su hermano, o no haya podido perdonar de corazón a su hermano, o no haya podido perdonar de corazón a esa persona que le dañó. En el Padre Nuestro nosotros decimos, así como Jesús nos enseñó, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué tal que Dios tomara literal esa frase que le decimos a veces de manera repetitiva? Perdónanos así como yo perdono. Y yo quiero preguntarte en esta noche, ¿será que queremos que Dios nos dé el perdón de la misma manera como nosotros perdonamos a otros? ¿Hemos perdonado de corazón? Queremos todo el perdón de Dios. Hacemos hasta muchas veces una lista para recordar todas las ofensas que hemos cometido contra Dios y pedirle perdón a Él. Pero ya mirando sinceramente en el corazón, ¿realmente perdonamos a otros de la manera como Dios nos perdona? ¿Ya perdonamos de corazón a esa persona que nos ofendió, a esa persona que nos dañó o que nos hirió, a esa persona que habló mal de nosotros? ¿Ya perdonamos de corazón a esa persona que quizás nos robó, a la que quizás dañó una relación, esa persona que se puso allí en medio de una relación entre los esposos, o una persona que creó una disputa entre familias y se dañó la relación de las familias? ¿Ya perdonamos de corazón esas cosas, hermanos? A esa persona que quizás algún día te insultó, te dijo unas palabras que te dañaron totalmente, ¿ya perdonaste de corazón? ¿Ya perdonaste al que quizás algún día te agredió, al que quizás te golpeó? No es ese perdón de decir, yo perdono, pero no olvido. Eso se queda guardado. No es tampoco decir, yo perdono, pero que Dios mire a ver cómo se cobra eso en el camino. O decir, que lo perdone Dios,
porque yo no soy capaz. Perdonar de corazón es el llamado esta noche y hacerlo de corazón como Jesús. Siempre su amor al Padre ha sido más grande que el dolor de sentir una muerte injusta. Y pidió al Padre que nos perdonara porque no sabíamos lo que hacíamos. Aún así Jesús, en su sufrimiento, en su dolor, abogó por nosotros para tener el perdón del Padre. ¿Cuántas veces tú y yo no hacemos de esa manera y antes, por el contrario, le echamos un poco más de candela a esa situación difícil para que el problema sea más candente? Aquí el llamado es a ser como Cristo, a perdonar, dando su vida por nosotros y recibiendo de nosotros el desprecio y el dolor que se le infligió allí en la cruz por aquellos por los que Él mismo estaba muriendo. Cualquier ofensa, hermanos, cualquier dolor que tengamos por el daño que hayamos tenido del pasado o de este tiempo o de alguna circunstancia en este tiempo, el llamado del Señor es a perdonar, a liberarse sinceramente, a entregarle al Señor. No cargue más con esa amargura que hablábamos en el principio, no cargue más con esos odios, con esas iras, no cargue más con esos resentimientos por otros. Esta noche Dios nos está hablando al corazón para que perdonemos de corazón. Cualquier persona que haya sentido el poder liberador de Cristo a través del perdón puede perdonar de corazón a otro sin guardar ningún rencor, ningún resentimiento. Es decir, si tú y yo cuando llegamos a Cristo, con toda la vida de pecado que traíamos, vinimos ante Él, sentimos ese amor de Padre, ese perdón, ese cuidado, si realmente lo sentimos, hermanos, no va a ser tan difícil poder perdonar a otros de corazón, podernos liberar de esa carga, poderle colocar al Señor esa lucha, eso que hay ahí en el corazón, perdonar de corazón. Cuando no perdonamos de corazón, cuando no perdonamos sinceramente, hacemos mentiroso al Señor. Es decir, muchos decimos o hemos dicho o muchos dicen, no perdono porque es que fue tanto lo que me hizo, fue tanto lo malo que hizo, es casi como mostrándome yo soy tan víctima o yo soy más bueno que esa persona. Y empezamos a justificarnos, a decir por qué no perdonamos. Pero el llamado del Señor es que perdonemos y que perdonemos de corazón. Jesús mismo se despojó de su gloria, de su majestad, se hizo como uno de nosotros, vino, vivió y murió en la cruz y pudo sentir mucho dolor por nosotros de la manera como le estábamos permitiendo llevarlo allí a la cruz. Pero Él siempre abogó por nosotros. Y siempre Él nos da la oportunidad de perdonar, pero primero de sentir su perdón. Quiero decirte algo ya para terminar. Yo he sentido el perdón de Dios y anhelo en mi corazón que tú también lo sientas. Que así como Él me perdonó, yo sé que Él también a ti ya te ha perdonado. Ahora tienes que vivirlo. Él nos da la oportunidad de tener nuestras vidas restauradas. Él nos da la oportunidad de tener nuestro corazón más liviano de esa carga, de ese dolor, de esa amargura. Él nos llama y nos dice, vengan a mí cansados, fatigados y agobiados. ¿Cuánto cansancio es tener allí en el corazón esa falta de perdón, ese odio, esa amargura por otros? Hoy el Señor quiere que tú y yo seamos tan llenos del Espíritu Santo, tan saciados, tan renovados, que terminando esta predicación usted pueda decir, Dios mío, gracias. Siento la sanidad, siento la liberación. Señor, entrego esta carga
este deseo de no perdonar, hoy lo entrego, Señor, y perdono de corazón. Perdóname tú, Señor, porque el yo no querer perdonar me hace también tan injusto, Señor. Pedirte yo que me perdones todos mis pecados, pero yo no actúo de la misma manera. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a perdonar. 3 consejos para experimentar el verdadero perdón, que es la puerta a la vida nueva en Cristo Jesús. Abandone todo lo que le aleja del Señor, y ya lo mencionamos. Abunde o aumente en nuestro comportamiento parecido a Jesús. Pero lo último, aplique todo ese mismo amor, pero sobre todo ese perdón que hemos recibido del Señor en otras personas. Anhelo en mi corazón, hermanos, que esta palabra le pueda traer descanso a su vida. Vale la pena experimentar ese perdón en Cristo. Vale la pena creerle al Señor que lo que está haciendo en esta noche con esta palabra es tratándonos de quitar ese peso que no hemos querido soltar, esa carga que no hemos querido dejar, y decirle a Él que tome control, que nos ayude, que ponga en nosotros el querer y el hacer, y que sigamos siendo su amada iglesia. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu palabra. Te damos gracias por darnos la oportunidad de escuchar tu corazón a través de ella. Bendecimos a cada hermano, a cada familia. Por favor, Señor, rogamos una restauración en los corazones de cada uno de los que en esta noche nos disponemos a dejar todo aquello, abandonar todo eso que a ti, Señor, te desagrada, esa vida llena de comportamientos, Señor, como de personas que no te hubiesen conocido. Que podamos abundar, Señor, en el carácter de Cristo, aumentar cada día más el amor, la compasión por nuestros familiares, nuestros hermanos, por tu iglesia, Señor. Pero también, Señor, que podamos aplicar de la misma manera como tú nos has perdonado, el perdón por encima de la circunstancia más grande, tener ese gozo de sentir tu perdón, pero también de dar ese perdón a otros, Señor. No queremos esa carga en nuestras vidas. Trae descanso hoy, Señor, a cada una de las personas que hoy entregan el corazón sinceramente para ser liberado de toda esa opresión y de toda esa amargura. Señor, danos en esta noche esa libertad. Y te damos gracias por tu fidelidad, tu bondad y tu amor, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Y seguimos conectados en todas las actividades de la iglesia, y que tenga usted mucha dicha en su corazón de sentir la libertad que el Señor ha querido darnos en esta noche. Les amo, un abracito con todo el corazón.